Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles acerca de mis mejores lecturas del mes pasado, el mes de marzo. Un mes que fue increíble, leí libros maravillosos, fíjense. Estuve en la selva colombiana. También me di una vueltecita por las playas del nordeste brasileño. Allí conocí a personajes increíbles que no se me olvidarán nunca. También viajé en el tiempo. Estuve en el Madrid de principios del siglo XX y también estuve en la Italia de los años 20 del siglo pasado, y allí fui testigo de un evento francamente chocante. También en mis viajes por el tiempo llegué a ir a la Venezuela del siglo XIX, a la Venezuela que existía antes de Venezuela, y llegué a participar incluso en la guerra de independencia de aquel país. Así que ya tengo muchísimas ganas de hablarles de cada uno de estos libros. El orden en el que los voy a ir mencionando es más o menos el mismo orden en el que los leí el mes pasado. Y para aquellos que sean nuevos en el canal y todavía no sepan muy bien cómo funcionan las cosas, les aviso que la lista completa con todos los títulos, con todos los escritores de cada uno de los libros que voy a mencionar en este video está en la descripción. Esto es algo que hago siempre. Y también les recuerdo que por lo menos para los espectadores, para los miembros de nuestra comunidad de lectores que estén en España, hay también links donde pueden comprar estos libros si les interesa alguno de ellos, claro está. Comprando los libros a través de esos links, ustedes pueden ayudarme, y de hecho me ayudan a mantener este canal, a seguir con mi trabajo, porque por cada libro que ustedes compren en esos links, yo recibo una pequeña, muy pequeña la verdad, pero bueno, una contribución al fin y al cabo económica que me ayuda a seguir, a justificar el tiempo que le dedico a hacer estos videos, a mejorar quizá la calidad técnica, etc. Así que desde aquí, desde ahora ya va mi agradecimiento a todos aquellos que compran libros a través de mis links, pero por supuesto a todos los que ven mis videos, que eso ya es más que suficiente apoyo. Y ahora sí vamos a empezar con el primer libro. Se trata de la novela El árbol de la ciencia. Aquí lo ven ustedes. Esta es una edición de bolsillo de Alianza Editorial que yo tengo, bastante antigua, relativamente antigua, de este libro, pero la edición más reciente la encuentran ustedes, como digo, en la descripción. Esta es una de las novelas más importantes de la literatura en español, y en concreto de la literatura de España, por lo menos del siglo XX. Es una novela del escritor Pío Baroja y se trata de la vida de un hombre llamado Andrés Hurtado. La novela, aunque es bastante breve, da cuenta de toda la vida adulta de este personaje, desde su etapa o los comienzos de su etapa como estudiante universitario de medicina en Madrid hasta el resto de sus días. No voy a desvelar el final. Aquí lo conocemos como estudiante, después lo vemos como médico. Vamos viendo cómo su carrera profesional va cambiando, cómo sus relaciones personales, de amistad, románticas, de todo tipo, se van desarrollando. Es una novela trepidante de principio a fin, pero les aviso que es una novela muy pesimista, que tiene una visión muy pesimista, y eso tiene que ver también con el desarrollo de la trama, pero principalmente con el final. Es una advertencia que les hago por si están buscando una lectura alegre. En El árbol de la ciencia, desde luego, no la van a encontrar. Lo que sí van a encontrar es un retrato de la sociedad española de principios del siglo XX, o, por seguir uno de los temas del libro, una disección muy minuciosa, casi científica, diría yo, de esta sociedad en concreto. Y para realizar esta hazaña, lo que hace Pío Baroja es asentar la historia, la vida de este personaje, Andrés Hurtado, sobre tres ejes principales. El primero tiene que ver con el conocimiento, en este caso el conocimiento científico, el conocimiento de la medicina. Andrés Hurtado es estudiante de medicina y cuando termina la carrera se dedicará a la medicina o a la ciencia de una manera u otra durante el resto de su vida. A lo largo de la novela, Andrés Hurtado está en una constante búsqueda del conocimiento y también quiere comprender la vida y piensa que la ciencia, en este caso la medicina, le va a ayudar a ello. Sin embargo, la ciencia para este joven que después va madurando promete
muchas respuestas, pero en realidad cuanto más aprende acerca de la ciencia y acerca de la vida desarrollándose como médico, es que hay muchas más preguntas que respuestas. O sea, él cada vez entiende menos. Y esto le va dejando mella y hace que el personaje cada vez se sienta más vacío y más desilusionado. Otro eje sobre el cual gira esta novela es la crítica social. Pío Baroja fue un escritor sumamente pesimista. Eso era algo que tenía en común con otros grandes escritores de su generación, esta generación que comenzó a escribir a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, sobre todo una generación marcada por la pérdida de las últimas colonias de ultramar españolas, por lo menos en América y en Asia. Todavía quedaron algunos territorios en África en manos de la corona española. Es una época donde lo que estos escritores quieren resaltar es el atraso de la sociedad española, pero no ensañándose en la población, sino más bien en los gobernantes, en el sistema, en las instituciones. Y en este caso, en el caso del Árbol de la Ciencia, la institución que más se ve vapuleada por la crítica que le hace Pío Baroja es la universidad, el sistema educativo, en concreto el sistema universitario. Y una crítica aquí muy profunda de la universidad española, que está muy atrasada bajo el punto de vista de Pío Baroja en aquella época con respecto, por ejemplo, a las universidades alemanas o de otros países europeos. También hay una crítica muy profunda a la religión, sobre todo a cómo se utiliza la religión como, vamos a usar esta figura archiconocida, el opio del pueblo, y también una crítica a la clase media alta, o sea, no al pueblo, sino, digamos, a una especie de élite que aquí Pío Baroja pinta como deshumanizada, fría, distante y deshumanizada, diría yo. Son críticas duras, profundas, muy interesantes de leer, y son críticas que reflejan esta lucha interna a la que se enfrenta Andrés Hurtado entre, por un lado, sus ideales, los ideales de hombre joven, de hombre que quiere mejorar el mundo y cree que puede mejorar el mundo, o en este caso específicamente su realidad más inmediata española, y la realidad que lo rodea y que le impide hacer estos cambios, y que cada vez que se enfrenta a ella le demuestra que es imposible mejorar las cosas. Desde luego para él es imposible, y esta es la visión pesimista que tiene Pío Baroja y que se refleja en su personaje principal, Andrés Hurtado. Y el tercer eje sobre el que gira la novela, diría yo, que es esta idea del fatalismo. El fatalismo es una idea según la cual, o una noción más bien, según la cual el destino de cada uno de nosotros, de los individuos, está predeterminado. Y eso quiere decir que no importa qué decisiones tomemos, no importa qué acciones emprendamos, al final todos los seres humanos, todos los individuos vamos a tener el mismo fin. ¿Será que merece la pena intentar cambiar las cosas? Es una pregunta que permea esta novela. A pesar del aura de pesimismo que envuelve esta novela, yo creo que El Árbol de la Ciencia es una novela que se puede disfrutar mucho. Yo, por lo menos, que la he leído ya 2 veces, la he disfrutado muchísimo. Me ha entretenido muchísimo y me ha hecho pensar y reflexionar también. Es una novela que leí hace muchos años, cuando era bastante joven, cuando tendría yo más o menos la edad que tiene Andrés Hurtado al principio de la novela. Y se me había olvidado completamente la trama, solo recordaba que me había gustado. En esta segunda lectura me gustó tanto o más, seguramente igual que la primera vez. Ahora sí ya tengo la trama mucho más fresca en la cabeza y puedo decir que merece la pena leer El Árbol de la Ciencia. Mi siguiente lectura fue esta novela titulada Las Lanzas Coloradas, del escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. Se trata de una novela histórica que hace un retrato de la guerra de la independencia de Venezuela en el siglo XIX. A mí en general la novela histórica no me fascina como género, pero creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Y aquí Uslar Pietri hace cosas muy interesantes. La novela, aquí publicada por la editorial Cátedra en su colección Letras Hispánicas, es bastante
breve me gustaría mostrarles más o menos lo que es la novela en sí. La novela sería esto. Estos son notas, esta es la novela. Y es una novela que es trepidante, es una novela que se puede leer como un relato de aventuras, de guerra, con personajes valientes, cobardes, donde vemos también pues las ideas de la Revolución Francesa, cómo influyeron en esta guerra de independencia de Venezuela. Se menciona, por supuesto, a los grandes personajes históricos como Simón Bolívar, pero los protagonistas aquí no son estos grandes personajes de la historia, sino personajes de ficción que se inventa Arturo Uslar Pietri. Uslar Pietri fue un intelectual muy popular venezolano durante el siglo XX, también participó de la política, fue ministro en varias ocasiones, pero sobre todo se hizo famoso por un programa de televisión que se emitía creo que semanalmente, donde hablaba de cultura y principalmente de historia, a veces también de literatura. Algunos de esos programas se pueden encontrar aquí en YouTube. Yo antes de leer esta novela y después de leerla he visto algunos de sus programas, pues no conocía esta faceta de comunicador social del intelectual venezolano y la verdad es que valen bastante la pena. Bueno, la esencia de esta novela es principalmente la lucha por la independencia. O sea, en el centro de la trama lo que tenemos es la lucha armada por parte de los venezolanos, si los podemos llamar así en ese momento, porque todavía no se habían formado como pueblo, como nación, contra el dominio español, contra el dominio peninsular. Aquí no solo hay un conflicto militar, sino también ideológico, es decir, hay un conflicto entre las ideas del antiguo régimen, de la monarquía absolutista de los Borbones españoles, y por otro lado las ideas de la Ilustración que habían venido de la Revolución Francesa. Hay este conflicto, pero el conflicto, digamos que no lo podemos dividir entre las tropas españolas peninsulares representando los valores del antiguo régimen y los venezolanos que todos en conjunto representan los nuevos valores y las nuevas ideas o la nueva ideología surgida de la Revolución Francesa. Nada de eso. O sea, por el lado español está claro que sí, representantes de la monarquía absoluta y de lo que después se convirtió en el antiguo régimen, pero en los venezolanos no está tan claro. Y de hecho nos enfrentamos aquí o vemos aquí a muchos personajes que no entienden las ideas de la Revolución Francesa y no saben muy bien de qué lado estar, o venezolanos que están de un lado más, digamos, de los españoles, porque todavía no se ha forjado esa identidad nacional que solo viene después de la independencia. Es una guerra también de criollos contra peninsulares, es decir, es una guerra de alguna manera entre españoles y españoles, españoles nacidos en España y españoles nacidos en América, en las Indias, como se llamaba más bien en aquel momento, ¿no? En Venezuela en este caso. La guerra de la independencia es un catalizador de cambios muy muy profundos en la sociedad de aquel territorio y en los individuos. Y esto es algo interesante que vamos viendo según vamos leyendo esta novela. Es una novela también que, según tengo entendido en su génesis, iba a ser un guión de cine. Ustedes saben que a mí me interesa mucho esta relación entre la literatura y el cine. Alguna vez he hablado de este tema, sobre todo cuando hablé de la novela Teorema de Pierpaolo Pasolini, el escritor italiano. Me parece que hablé de ella el mes pasado. Bueno, aquí lo que tenemos es una novela que surgió de un guión de cine. Es decir, según tengo entendido, y corríjanme si me equivoco, Uslar Pietri quería escribir el guión de esta historia. O sea, quería que esta historia fuera una película. Y cuando vio que eso tal vez no fuese viable, usó el trabajo que había invertido en escribir un guión y lo transformó en una novela. El resultado es que esta novela se lee facilísimo, está llena de diálogos, tiene muchísima acción y uno se la va imaginando. O sea, no es que se lea como un guión de cine, no está formateada de la manera de un guión de cine, pero es una novela que se lee como una película. O sea, llena de diálogos, increíble el número de diálogos muy bien escritos y escenas cinematográficas. O sea que si leen Las Lanzas Coloradas, pongan en marcha su imaginación, no tendrán que imaginar mucho, déjense llevar y vayan viendo toda esta película y es como si estuvieran allí en esa época
luchando contra los españoles o luchando contra los criollos, depende del lado del que se pongan ustedes. Está claro que esta novela, al ser venezolana, está al lado de los criollos, pero también, y esto es muy interesante, hay una diversidad de perspectivas aquí. Hay un mosaico de voces. Al usar tantos diálogos, escuchamos, bueno, más bien leemos las voces de diferentes personajes que están en diferentes, digamos, partes del conflicto, en diferentes bandos. Entonces hay muchas perspectivas, muchos personajes. Vamos aquí desde los revolucionarios con sus grandes ideales iluministas o ilustrados hasta campesinos pobres. Y esta diversidad refleja, pues, la complejidad de aquella época que muchas veces simplificamos cuando se hacen, pues, estos retratos nacionalistas de mitos de creación. Eso lo vemos en cualquier país, no solo en Venezuela, está claro, en España también, y en fin, en todos los países del mundo hay mitos sobre cómo se creó el país, sobre los héroes. Pero aquí en esta novela, por lo menos, Uslar Pietri trata de reflejar la complejidad de la época, que las cosas no eran blanco o negro, sino mucho más complejas. Y también aquí, utilizando todas estas voces diferentes, pues convergen diferentes visiones acerca de los grandes temas de la revolución, de la guerra, que serían la libertad, el poder y la justicia. Y también aquí, al tratarse de un retrato que no es para nada romántico de la guerra, vemos, está reflejado el costo humano del conflicto bélico, de cualquier conflicto bélico, en este caso de la guerra de independencia de Venezuela. La novela no escatima en mostrar las consecuencias devastadoras de la guerra en todos los planos, tanto en el físico, en las bajas o en las heridas, en fin, de guerra, sino también en la huella psicológica en las personas que participan en la guerra o las que viven en aquel territorio que está en conflicto bélico. Tristemente, esto es un tema que no es histórico, es actualísimo. Hoy en día tenemos muchos conflictos en el mundo. Yo creo que no ha habido época humana donde no haya habido simultáneamente muchos conflictos en el mundo, y aquí se refleja esto. Entonces, por un lado, está la libertad, la independencia, esto todo es muy importante, los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, etcétera, etcétera, pero el precio que hay que pagar, la violencia, el sufrimiento, todo esto dibuja una cruda realidad. ¿Será que vale la pena? ¿Será que el precio no es demasiado alto? Son preguntas que uno se hace leyendo Las Lanzas Coloradas, una grandísima novela, una gran sorpresa para mí, de Arturo Uslar Pietri. Bueno, después de tanta guerra, de tanta violencia, de tantas ideas grandilocuentes, yo necesitaba leer algo más divertido, más ligero, y por eso escogí como mi siguiente lectura la novela Gabriela, Clavo y Canela, del escritor brasileño Jorge Amado, o Jorge Amado, como lo llamamos en español, grandísimo escritor brasileño del siglo XX. Yo he leído varias novelas de Jorge Amado. Todo lo que he leído de él me gusta. Me falta muchísimo por leer porque fue un escritor, afortunadamente para nosotros, los lectores que somos adeptos a su literatura, escribió muchísimas obras. Pero he de decir que de todas las que he leído hasta el momento, que no son tantas, pero son varias ya, Gabriela, Clavo y Canela seguramente sea mi favorita. La verdad es que Gabriela, Clavo y Canela es un festín para los sentidos. Es un retrato sensual, vibrante, de la vida en una ciudad pequeña, Yeush, en la década de 1920, es decir, hace ahora unos 100 años, que está marcada por el auge del cultivo del cacao en ese momento. La novela es maravillosa, tiene personajes inolvidables, personajes con los que uno pasa el rato. Es una novela relativamente extensa, entonces yo estuve varios días leyéndola y la verdad es que no tenía ganas de que se acabase nunca esa lectura. Amado crea un universo ficcional en el que a mí me encanta estar. Yo, mientras leía Gabriela, habitaba aquella ciudad de Yeush en aquel momento, en la década de los años 20 del siglo pasado, y la verdad no me quería ir de allí. O sea, quería quedarme durante el mayor número de días posible, pero al final se terminó la novela. Allí, como digo, había personajes increíbles. El protagonista es Nasib, que es un árabe emigrante, aunque ha vivido toda su vida desde muy pequeño en Brasil, por lo tanto es tan brasileño como los otros personajes, y así lo tratan. Él es el dueño de un bar. Lo llaman el turco, y lo llaman el turco porque, esto lo sabrán
muchas personas de América Latina que estén viendo este video, sobre todo no solo de Brasil, pero también de Argentina, por ejemplo, y de otros países. Esta gente que venía de Siria, del Líbano, y emigraba a países como Brasil, como Colombia, Venezuela también, Argentina y otros, se les conocía como turcos porque ellos en realidad venían del Imperio Otomano, es decir, del Imperio de los Turcos, porque en aquel momento toda la zona del Levante Mediterráneo, lo que hoy es Palestina, el Estado de Israel, Siria, el Líbano, etcétera, Jordania, todo eso, junto por supuesto con lo que hoy es Turquía, formaba parte del Imperio Otomano. Bueno, eso y mucho más, ¿no? Entonces por eso a estas personas, aunque ellos no eran turcos sino árabes, se les conocía muchas veces como turcos en los países de América Latina. Y ese es el caso de este Nasib. Él es un hombre soltero, nunca se ha enamorado, no quiere enamorarse, pero un día conoce a la joven Gabriela, que es una joven pobre, que solo quiere ser libre, que tiene una visión del mundo completamente falta de cualquier sofisticación, pero también de cualquier maldad. Es una especie de ser puro, idealizado, lo cual puede ser problemático según leamos la novela, pero yo creo que no, a mí me gustó el retrato de Gabriela. Y se establece una relación entre los dos. Y hasta ahí voy a hablar de la trama porque hay que leer y descubrir la novela y lo que les pasa a estos personajes juntos y por separado antes de que se conozcan y a partir del momento en el que se conocen. Aquí también hay toda una trama acerca de la lucha del poder político, que es algo que le interesaba mucho a Amado, es algo que surge en algunas de sus otras obras también, la lucha de poder en el ámbito político, en el ámbito personal y la relación entre ambos ámbitos es muy interesante. Entonces hay historias de ambición, de venganza, de corrupción. Esto le dan a la novela una dimensión más profunda que si simplemente fuese la historia de amor, el romance entre Nasib y Gabriela, que también es uno de los ingredientes principales, pero también hay toda esta cuestión de las luchas de poder. Es una novela fascinante. Me encantó, la leí en portugués, un portugués bellísimo, el de Jorge Amado, que además refleja pues los modismos, el habla local, más coloquial de aquella región tan importante y tan característica del Brasil, que es exótica, incluso yo creo que para los propios brasileños, puesto que está muy alejada de los centros de poder económico, político, incluso demográficos que están más bien hacia el sur. Yo creo que es un Brasil bastante exótico en general, pero muy atractivo, con algunos aspectos idealizados, pero no del todo. Si leemos entre líneas y vamos un poco más allá del retrato soleado, sensual, de la comida, del sol y de cualquier otro tipo de placer sensual que ustedes se puedan imaginar, todo está en la novela de Amado. En realidad hay una gran profundidad también en los temas. Lo que pasa es que es una novela que se lee tan fácil que Amado nos puede hablar de cualquier cosa que a nosotros como lectores nos entra perfectamente y nos encanta. Así que recomiendo también, si no la han leído, Gabriela, Clavo y Canela, que fue una de las mejores lecturas del mes pasado. Otra lectura que hice que también fue muy buena, se trató de una novela, de una historia larga, si se quiere, o de una novela corta. En fin, a veces es difícil conocer la diferencia entre un cuento, una historia y una novela. No tiene nada que ver con Gabriela, se trata de Mario y el Mago, del escritor alemán Thomas Mann. Es una novela, es una obra que me interesaba mucho leer. Seguramente la leí después de Gabriela porque quería algo diferente y quería algo bastante breve, y también la leí porque de repente, no sé si a ustedes les pasa, me topé con cosas sobre esta novela por ahí, por internet, y me dieron muchas ganas de leerla. Se trata de una alegoría acerca de el auge del fascismo en Europa a finales de los años 20, principios de los años 30, de nuevo del siglo pasado. Thomas Mann, como ustedes saben, es uno de los grandes escritores alemanes. Escribió muchas novelas, muchos cuentos. La montaña mágica es seguramente su novela más conocida, pero también se hizo famoso por ser uno de los intelectuales alemanes de su tiempo
que luchó contra el régimen nazi, o sea, que se opuso más bien al régimen nazi. Cuando digo luchó no me refiero a que participase en la guerra, ya era un hombre bastante grande, de una edad demasiado avanzada como para luchar, además era un escritor, un intelectual, y entonces usó lo que podía usar, que fue su intelectualidad, para hacer propaganda contra los nazis, para oponerse al régimen, primero de alguna manera dentro de Alemania y después ya en el exterior, acabó viviendo en Estados Unidos. Entonces, este aspecto ideológico de postura política decente de Thomas Mann es importante para entender Mario y el Mago. Pero bueno, les pongo en antecedentes para que entiendan. Mario y el Mago es la historia de una familia alemana que a finales de los años 20 van a pasar sus vacaciones, como acostumbran a hacerlo cada año, a una región de playa ficticia, inventada por Mann, en Italia. Esto es algo que ellos hacen cada año, pero en estas vacaciones en concreto notan que algo ha cambiado. Nosotros sabemos por el contexto de la época y porque se menciona en algún momento dentro del cuento que Mussolini ya ha tomado el poder en Italia. Ellos notan este cambio de maneras sutiles y no tan sutiles por cómo son tratados en cuanto extranjeros en Italia, algo que no les había pasado nunca. Al llegar allí sienten que son discriminados, la gente los mira mal, ellos notan un nacionalismo exacerbado por todas partes. De hecho, incluso lo notan en los niños. Es una familia está narrado todo desde el punto de vista del padre, que es quien nos cuenta la historia en primera persona, como algo que ya sucedió en el pasado y por lo tanto algo de lo que ellos salieron, digamos, sin mayor problemas, aunque presenciaron algo horrible que no voy a contar durante aquellas vacaciones. Creo que empecé una oración y no la concluí, perdónenme. Lo que quería decir es que ellos observan, esta familia observa el nacionalismo exacerbado incluso en los niños italianos que juegan en la playa con sus niños alemanes, ¿no? Es una familia relativamente joven con hijos pequeños, todavía menores de edad. El clímax de esta historia es cuando ellos van a ver el show, el espectáculo de un mago, el mago del título, que es un ser completamente horroroso, horrible en cualquier aspecto, y es un ser que manipula al público. Entonces ahí es donde está la alegoría del fascismo en el cuento, y cuando lo lean se darán cuenta de lo que quiero decir, porque este mago crea una situación caótica donde todo el mundo, en la cual el público está completamente disconforme, exacerbado, fuera de sí, y después él se presenta como la solución, pero en realidad el problema lo ha creado él de manera artificial. En fin, los mecanismos del fascismo como los observó en aquel momento Thomas Mann están aquí en esta alegoría. Al final del show pasa algo horrible, que es el final de la novela, que por supuesto no voy a contar. Merece mucho la pena leer Mario y el Mago por este retrato que hace de Europa de aquel momento, pero también por lo que tiene de universal, por lo que nos puede decir acerca de la política y de ciertos movimientos políticos o de ciertos políticos individuales de diferente signo en diferentes partes del mundo. Cuando digo de diferentes signos, bueno, yo creo que todos son del mismo signo, pero en fin, que son de diferentes partidos políticos, en fin, y usan a veces diferentes palabras o diferentes términos, pero en el fondo manipulan la situación y después ellos se presentan como la gran solución, la solución fácil y rápida a problemas que son profundos, que son estructurales y que algunas veces los han causado ellos, si bien no necesariamente individualmente, pero su clase los ha generado, pero ellos de alguna manera siempre logran presentarse como algo que viene de fuera, que no tiene nada que ver con lo que sucedió, y lo van a arreglar. Y esto está aquí. ¿Quién es Mario en esta historia? Mario y el Mago. Bueno, Mario es un italiano que esta familia conoce, es una especie de amigo que tienen ahí, que lo ven todas las vacaciones, y que va a tener un papel, va a desempeñar un papel fundamental en el clímax, en el final de este cuento, pero no les voy a desvelar nada de la trama porque merece mucho la pena. Se lee además en un ratito, en 1 hora, en 2 horas se lee, o sea que recomendadísimo Mario y el Mago. Bueno, después de esto, lo que hice, o sea, como si ya no tuviera poco con el pesimismo de principios del siglo XX en España, con la guerra de la independencia de Venezuela o con el auge del fascismo
en Europa, en Italia en este caso, pues lo siguiente que hice fue adentrarme en la selva colombiana, sí, porque leí La Vorágine de José Eustacio Rivera, gran novela colombiana, ahora que está tan de moda hablar de Gabriel García Márquez, como ustedes sabrán. Bueno, antes de 100 años de soledad, la que se consideraba la gran novela colombiana y la gran novela sobre Venezuela era La Vorágine de José Eustacio Rivera. Una novela que, por cierto, se publicó en 1924, es decir, que está cumpliendo 100 años ahora mismo. La Vorágine es una novela poderosísima, nos arrastra a las profundidades de la selva amazónica, que es un lugar deslumbrante, por un lado, en su belleza, nadie lo duda, pero es brutal. Es brutal en su indiferencia al hombre. Es el lugar en este planeta, en este mundo, donde el hombre, donde el ser humano se puede sentir completamente insignificante, incluso absurdo. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros hemos construido, lo que creemos que importa como hombres, entre comillas, civilizados, en la selva no tiene ninguna importancia. Y la selva, si la personificásemos, no tiene ningún interés en nuestros valores, ni en nuestras ideas, ni nada de eso. En La Vorágine, la selva funciona como una metáfora, porque en realidad la devastación, en realidad es el hombre quien la causa. Aquí tenemos una Colombia que es independiente más o menos desde hace 100 años, pero que aún no se conoce a sí mismo. Es un país que todavía está en construcción. De hecho, algunas de sus fronteras no están perfectamente delineadas todavía, y es un país sobre todo que desconoce la región de los llanos y la región de la selva amazónica, porque los centros de poder económico, político y además los centros de concentración poblacional, demográfica, están muy alejados de allí. Entonces lo que tenemos es esta exploración de un mundo completamente desconocido, completamente ajeno a la civilización, entendida como civilización occidental, que es lo que se intenta recrear en Colombia. La trama de la novela es bastante simple. El protagonista se llama Arturo Cova y es un poeta que huye de la ciudad con su amada Alicia porque la familia de ella no está conforme con la relación entre ambos, así que los dos se van, se alejan, llegan a los llanos y bueno, suceden una serie de cosas que no voy a contar aquí, acaban adentrándose en la selva. Alicia desaparece, Alicia está ausente durante gran parte de la novela y Arturo va siguiendo sus pasos intentando encontrarla y adentrándose cada vez más en la selva y teniendo que enfrentarse a una realidad completamente ajena a él que le rompe todos sus esquemas de hombre occidental, occidentalizado, criollo, Arturo Cova. Cova, recordemos que quiere decir cueva, y aquí es como si él metafóricamente saliese de su cueva y entrase al mundo, pero en un mundo completamente desconocido. Esta novela toca temas como la explotación, o mejor dicho, la exploración y la explotación, los dos, del ser humano y de la naturaleza. Es una exploración la que hace Arturo Cova de Colombia, de la selva, de la región de los llanos, de la selva amazónica, pero también es una exploración que hace de su propia naturaleza como individuo. También es una novela, como digo, de denuncia social y política incluso, porque denuncia la explotación del caucho en la Amazonía de forma muy clara, muy convincente, sin escatimar detalles durísimos. Y también es una novela de precisamente la búsqueda de la identidad, en este caso Arturo. Los viajes en la literatura siempre son viajes metafóricos. Cuando ustedes lean una novela o un cuento en el que un personaje emprende un viaje, sí, muy bien, le sucederán aventuras, pero en realidad el viaje es siempre una metáfora y casi siempre es una metáfora que nos habla del viaje interno psicológico de exploración, de autoconocimiento que el personaje emprende. Este es el caso de La Vorágine, es uno de los mejores ejemplos yo creo que tenemos en nuestro idioma sobre este tema. Así que bien, estas fueron mis lecturas del mes de marzo, por lo menos las mejores lecturas que realicé el mes pasado. Díganme en los comentarios si han leído alguno de estos libros o si les interesa hacerlo ahora que me han oído hablar de ellos. Y también, si quieren, compartan sus mejores lecturas del mes de marzo, así conocemos lo que hemos ido leyendo y podemos hablar acerca de libros, que es lo que más nos gusta a todos, ¿no es cierto? Así que nos vemos en los comentarios y, como siempre, también en el próximo video. ¡Felices lecturas!